consecuencias de tener desprendimiento de retina. Por lo tanto, hay que recalcar mucho ese punto. Podemos hacer perfectamente una cirugía con calibre pequeño, sobre todo si los fragmentos son pequeños, y básicamente nos podemos ayudar con el segundo instrumento, es decir, con la fuente de luz, la endoluz, para hacer troceamientos de los fragmentos, incluso fragmentos un poco más duros. Cuando los fragmentos son medianos o grandes, puede utilizarse un fragmentador. El fragmentador tiene un calibre un poco mayor, 20 Gauss, y se recomienda también proteger el polo posterior con líquidos pesados, es decir, para no trabajar cerca de la retina y sobre todo del polo posterior, levantamos esos fragmentos para poder trabajar en forma segura. Finalmente retiramos el perfluorocarbono, ya que es tóxico para la retina, y se procede al implante del lente intraocular. Y finalmente, para núcleos brunescentes no es raro tener que llegar a una solución de elevar el núcleo, puede ser casi en su totalidad, hacia el nivel pupilar para poder retirarlo por una incisión esclerocorneal. En conclusión, como recomendación para los cirujanos de segmento anterior, es importante hacer un adecuado examen preoperatorio, practicar una técnica depurada, y si se trata de un cirujano inexperto, contar siempre con un apoyo disponible. Si hay una ruptura capsular, disminución de los parámetros y considerar una conversión a la técnica extracapsular. Quedarse a nivel del segmento anterior, no buscar los fragmentos que ya han invadido la cavidad vítrea, y sobre todas las cosas, no olvidar al paciente y mantener un adecuado seguimiento. Y antes de concluir, quisiera reiterar nuestra cordial invitación a participar activamente en el 20º Congreso Ecuatoriano de Oftalmología, que se realizará en la ciudad de Guayaquil del 24 al 27 de septiembre en el Hotel Sheraton. Será indudablemente un momento oportuno para compartir conocimientos y reforzar nuestros lazos de amistad. A ustedes, gracias por la atención. Muchas gracias, Luis. A continuación, el doctor Virgilio Chacón va a presentar el tema manejo de la membrana epirretinal. El tema que nos compete hoy se refiere a las alteraciones en la adherencia vitromacular, lo que se había dado en llamar adherencia vitromacular anómala o adherencia vitromacular patológica o sintomatológica. Este es un lugar de afectación que es el área foveal, y sabemos que puede estar acompañando a enfermedades de tipo vascular, degeneración macular relacionada con la edad, retinopatía diabética o edema macular diabético, y ser presente en patologías únicas como ser tracción vitromacular, membrana epirretinal, agujero macular, desgarro retinal y tracción vitropapilar. En el caso de las primarias, el grupo de estudio internacional vitromacular hizo una clasificación y vamos a revisar algunas de las características de cada una, y después nos vamos a dedicar a conversar solamente respecto al manejo de las membranas epirretinales de tipo idiopático. Sabemos que tienen muchos nombres, entre ellas fibrosis preretinana, fibrosis macular preretinal, retinopatía por arrugamiento, macular Packer, maculopatía en celofán, y generalmente se la conoce como alteraciones de la interfase vitromacular. Sabemos que la prevalencia es casi un 7% en la población general, siendo más frecuente en pacientes por encima de los 75 años, llegando a casi un 20%, en pacientes de 50 a 55 a un 2%, y puede encontrarse bilateralmente hasta en un 30%. Como una característica importante, sobre todo ya viéndolo desde el punto quirúrgico de tratamiento, sabemos que se presentan muy frecuentemente en los pacientes que han tenido ya un desprendimiento del vitro posterior, y probablemente esa sea la base de la fisiopatología en la membrana epirretinal de tipo idiopática. Puede ser secundaria, como mencionamos, en caso de desgarros retinales, pacientes que han sufrido cirugía de desprendimiento de retina, pacientes que han sufrido por patologías periféricas tratamientos de crío o tratamientos de láser,
telangiectasias, dermatosis maculares, edema macular, y en caso de procesos inflamatorios como uveitis, coloretinitis y trauma. Sabemos que la membrana intraretinal no es nada más que una proliferación fibrocelular sobre la superficie interna de la mácula, que va a presentar pliegues a nivel de la membrana limitante interna, pliegues retinianos, cuando es más severa la contracción de la membrana, arrugamiento macular y alteraciones típicas en el OCT. Acá vemos una membrana típica que está en el grado ya 2 o 1, si quiere ser un poquito más conservador, en el cual ya es fácilmente identificable y produce blanqueamiento de la retina. Dentro de la evaluación, siempre la agudeza visual y la sintomatología del paciente, sobre todo para tomar decisiones en cuanto al manejo y probablemente tratamientos quirúrgicos. La visión y las alteraciones de la forma, como son las metamorfopsias. Dentro de la agudeza visual, la inversión de la retina, la opacificación, como en este caso que se ve en la membrana, la presencia de edema retinal, que también nos va a orientar respecto a qué tan rápido debemos actuar en cuanto al manejo, y sobre todo, si son de casos secundarios, analizar qué posible efecto podamos tener al retirarlas, porque las causas de base puede ser una limitante en la recuperación de la visión postoperatoria. Como promedio, se calcula que en una membrana idiopática la evolución de la caída de visión es una línea por año. Los cambios de ALOCT, sabemos que per se la presencia de la membrana que se hace visible, el acompañamiento o no de la hialoides adherida, la alteración del contorno de la superficie foveal, alteraciones en el espesor de la córnea, de la retina y de la mácula en este caso, como ser la presencia de pseudoquistes intraretinales y la elevación de la fobia a nivel del epitelio pigmentario. Vamos a ver aquí algunos casos en los cuales podemos distinguir la alteración del contorno, se pierde la depresión foveal. Acá vemos la típica forma de campaña de las capas más externas de la fobia. En este caso de acá vemos la membrana ya no solamente plana, sino produciendo un levantamiento, y estas gibas que son producto del arrugamiento de la membrana y de la superficie interna retinal. Podemos ver quistes retinales, como en este caso, y podemos ver en el caso de acá la presencia de columnas, como cuando se despega un adhesivo en el cual se ven las capas. Recuerden que estas operaciones son típicas en las capas flexiforme externa y nuclear externa, entonces hacen más fácilmente visibles las columnas. Podemos encontrar cambios más profundos produciéndose estas elevaciones y la formación de estas ampollas o plebs, que no siempre significan cambios importantes en la visión, debido a que las capas del elipsoide está conservada. Hay cambios en este caso de hendiduras de haba y quistes, hay presencia de membrana muy notoria. Podemos encontrar en el caso de membranas también síndromes de tracción y en este caso un agujero lamelar, nuevamente las columnas, la presencia de membrana y como hace Gustavo, hay que pasar los videos acá, vamos a ver si me resulta. Sabemos que las membranas pueden modificarse en el tiempo y en este caso que es un mismo paciente en el año 2002 vemos una lesión, Dios no salió, vamos de nuevo. Vemos una lesión en el área foveal donde se ve la mácula levantada. La mácula levantada con la ampollita, y un año después el mismo paciente, siempre manteniendo visión de 20/20, no tiene gran sintomatología y en este caso los cambios profundos han modificado mucho, sin embargo la visión no se ha alterado y está el paciente contento. Y bueno, y a la biomicroscopía, que es en el examen inicial en el que debemos fijarnos la presencia de la membrana, vemos apariencias muy similares en las diferentes formas de presentación de esta membrana. Habitualmente vemos una forma redondeada, sobrelevada o plana, si es que no hay mucha tracción, y vamos a diferenciar, según la clasificación de este estudio, dos patologías. La una es
el agujero lamelar, que es este de acá, en el cual vamos a poder identificar ciertas características, y el pseudo agujero macular típico, que vamos a también diferenciarlo al OCT. En el agujero lamelar, por concepto, sabemos que tiene las capas de la retina, las capas foveales externas conservadas. No hay una solución de continuidad a nivel de las capas externas. Sin embargo, vemos alteración del contorno, están los bordes sobrelevados, la presencia de la membrana, y vemos alteraciones en el borde de lo que sería la depresión foveal. Hay presencia de hendiduras y de licencias entre las capas de la fovea. Vemos acá nuevamente, hay irregularidad del contorno foveal, hay rotura interna del contorno, hay separaciones en las capas internas y externas, pero como siempre la capa externa conservada. Este paciente puede tener una visión de 20/20, no tener gran sintomatología y solamente requiere controles. En el pseudo agujero macular, la apariencia es muy parecida al agujero real, y eso es por una contracción del borde de la membrana en forma centrípeta. Vemos los bordes levantados, el contorno está conservado, no hay lesiones, siempre las capas externas conservadas y la presencia de la membrana muy notoria. Unos cuantos ejemplos de pseudoagujeros maculares, nuevamente, muy elevados los bordes, las capas externas conservadas, no hay alteración del contorno, no hay solución de continuidad en el contorno de la fovea. Eso es un pseudoagujero lamelar, pero ese es un pseudoagujero, no un agujero lamelar. Nuevamente acá, los bordes levantados, los contornos conservados, las capas externas conservadas y la presencia de la membrana con arrugamiento. La evaluación debe comprender, como mencionamos antes, la agudeza visual, los test de Amsted, la biomicroscopía, la retina periférica, para tratar de encontrar una causa aparente que pueda justificar la presencia de la lesión. La geografía, cada vez más en desuso, nos ayudaba antes a poder encontrar los edemas maculares, que nos orientaba a hacer una actuación más rápida, y las características típicas al OCT. Sabemos que la progresión de esta enfermedad es muy lenta, pueden pasar meses sin que el paciente tenga ningún cambio, y solamente un 10 o un 25% de los pacientes pueden producir realmente caída de la visión. Raramente se curan solas. Para bien o para mal de los cirujanos es así. A diferencia del agujero macular, que dentro de la evolución de los diferentes grados puede solucionarse en forma sola, acá no sucede tan frecuentemente. ¿Cuándo operar? A pesar de que en el OCT podemos tener grandes alteraciones, debemos recordar que nosotros no operamos scan, no operamos estudios, operamos pacientes, y debemos escuchar realmente cuál es la molestia del paciente. Durante mucho tiempo se decía que el estándar era cirugías macular, pacientes con visión de 20/40, pero hoy por hoy, probablemente por el grado de compromiso de la visión o el grado de molestia del paciente, lo hacemos más tempranamente, al igual que las metamorfopsias. Sabemos que mientras más temprano podamos operar y menos daños tengamos, tenemos mejores resultados en la agudeza visual, y un factor que nos orienta a tratar de solucionarlo más tempranamente es la presencia de edemas, debido a que el edema nos habla por un lado de tiempo y por otro lado de mayor facilidad para daño en el tiempo de las estructuras oculares a nivel de la fovea. En un estudio que hizo la Sociedad Europea de Vitreoretina, en un grupo de muchos pacientes, 2.600 pacientes con edema macular, con 85 especialistas de retina en 29 países. Entre las causas encontramos 551 membranas hiperretinales, y ellos trataron de investigar cuál era la mejor forma de manejo, o qué resultados habían tenido en el manejo de todos estos médicos y en todos estos casos de membranas hiperretinales, que es lo que nos vamos a detener un poquito. Siempre digo que la ficción supera la realidad, y es así como acá. En este caso, los tratamientos más frecuentes fueron paz plana con pelaje limitante interna, que eso lo vamos a conversar después de un rato si es válido o no, el uso de transinolona, el uso de anti-VEGF y otros tratamientos, como vamos a ver más acá, una lista larga de tratamientos: VEGF con láser, VEGF con transinolona, VEGF con pelaje limitante, VEGF con cirugía, transinolona con cirugía, o Surdex, y todas las cosas que se le puedan ocurrir. Sin embargo, dentro de los resultados de los estudios, lo que mejor resultado dio fue la cirugía, que fue la parplana con el pelaje limitante interno. Se dice que el pelaje limitante no mejora en el resultado visual, pero podría asegurarnos la disminución de la probabilidad de que reaparezca la membrana, debido a que
pueden quedar restos sobre la superficie de la membrana limitante interna de biosis, y al retirarla sabemos que disminuimos el chance de que se produzca nuevamente. Al igual, como mencionamos, cuando compararon la vitrectomía con el pelaje limitante interna versus la vitrectomía con el pelaje limitante interna más triamcinolona, por alguna razón los resultados fueron mejores en el uso de cirugía sola sin triamcinolona, cosa que a mí personalmente me llamó la atención. La evolución, como mencionamos, siempre mejor en cirugías puras, sin uso de ningún coadyuvante, ni anti-VEGF, ni anti-triamcinolona, y estos pacientes tuvieron mejor agudeza visual en los resultados, sobre todo en los casos de membranas idiopáticas, es decir, cuando la causa subyacente es un edema macular diabético, una obstrucción vascular, siempre mejor resultados en membrana idiopática. Nuevamente, el tratamiento que mejor resultado, la cirugía. Bueno, y como mencionamos la clasificación, cuando es visible, cuando es fácilmente visible y cuando son opacas y producen ya distorsión en las imágenes de la retina. Vemos casos muy severos que producen un arrugamiento típico de los vasos a nivel macular, casos no tan intensos que pueden producir, a pesar de eso, mucho incremento de permeabilidad si hay una causa de base como una diabetes. En este caso el OCT nos ayuda para el seguimiento preoperatorio y los resultados que podemos obtener postoperatorio en la cirugía y poder evaluar qué tipo de problema tenemos por no tener un resultado de visión buena. Puede ser un edema persistente o alguna otra alteración en las capas más profundas de la retina. La cirugía es, como digo siempre, el típico paciente pregunta, doctor, ¿la cirugía es con láser? No, la cirugía es muy artesanal, muy manual. Hay que entrar al ojo, llegar a la parte de atrás y pegarle la membrana. Técnica quirúrgica típica, vitrectomía central, algunas veces un poco amplia si notamos que la adherencia de la hieloide es importante para evitar tener tracciones periféricas, siempre con alto corte para no producir mucha tracción periférica, despegar la corteza raro, porque habitualmente en la parte central la corteza está desprendida. Las extensiones de la membrana se puede hacer bajo aire, bajo agua, pueden usar, dependiendo de lo que ustedes prefieran. Bueno, la vitrectomía pueden hacerla asistida con triamcinolona si quieren estar seguros que retiraron una cantidad de vitro suficiente. Pueden usar Kenacor, Kenalog, Trisense, y en la tensión de las membranas bajo aire, bajo agua, usando azul tripán. Pueden hacer, que es lo que mejor pinta, pueden usar azul brillante y hacer lo que se llama una tensión invertida, es decir, en lugar de pintar la membrana, pintan la membrana limitante interna que está alrededor de la membrana y pelan la limitante interna y pelan las dos al mismo tiempo. Son cosas de gustos, ¿no? Y bueno, o teñir las dos membranas directamente con las tinciones que son combinadas. ¿Cuáles son las complicaciones? La primera complicación per se de la cirugía de vitrectomía, la progresión de la catarata, en caso de que no la tengo, la aparición de cataratas nuevas, roturas retinales periféricas, desprendimiento de retina, maculopatía fótica, endoftalmitis y la recurrencia de un porcentaje diverso, depende de la patología subyacente. Sabemos que los desprendimientos de retina habitualmente los producimos nosotros por las tracciones, entonces mucha atención, cada vez menos con las cirugías de microincisión y con los cortes más altos, pero igual revisar la retina periférica siempre al final de la operación. Los resultados, raramente obtenemos visión de 20/20, obviamente mientras mejor la visión del paciente, más chance de tener mejores visiones. 85% de los pacientes sabemos que mejoran 2 líneas de visión, un 10% la estabiliza, un 5% disminuye, probablemente en pacientes con cirujanos de poca experiencia, que producen lesiones a nivel macular por intoxicación fótica. La metamorfoxia se reduce en gran número, pero frecuentemente uno debe advertir al paciente que siempre puede quedar algún tipo de diferencia con la visión, porque el paciente no se recuerda cómo estaba antes. El paciente lo que hace es comparar con el otro ojo, y a pesar de que tenga visiones de 20/20 puede notar cambios en la intensidad de los colores, en la alteración de las formas. Sin embargo, esas alteraciones pueden mejorarse en el tiempo. ¿Cuáles son los predictores de los resultados? A la cabeza, la visión. La agudeza visual previa siempre mejor es el mejor predictor. La corta duración de los síntomas,
que no se dé un desprendimiento de retina, donde cual ya hay un daño preexistente al nivel de las capas de la retina. Peor pronóstico en la presencia de edema macular, como mencionamos antes, se debe esto o que la membrana tiene mucha tracción y produce mucha lesión muy rápidamente, o que la lesión es vieja y hay cambios ya establecidos. Y el examen de OCT, obviamente, las capas internas de los fotorreceptores. Muchas gracias. Gracias, Virgilio, por la presentación. A continuación tenemos una sesión miscelánea, que es una parte de catarata, refractiva y finalmente de retina. Entonces, me gustaría presentar a la doctora Claudia Francesconi. La doctora Claudia Francesconi es doctora en oftalmología por la Universidad Federal de São Paulo. Es la jefe del sector de cirugía refractiva de la Escuela Paulista de Medicina. Y la doctora nos va a presentar el tema de pretratamientos en cirugía refractiva. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Marcelo, Pablo y Roberto, por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes hoy. Voy a hablar en portuñol, espero que puedan me entender. Y perdónenme, pero mi español no es muy bueno, pero voy a intentar. Entonces, mi charla hoy es acerca de retratamiento refractiva. Y cuando pensamos o cuando miramos la literatura y vemos las causas de retratamiento, lo más común son las hipocorrecciones y las hipercorrecciones. Y cuando miramos la literatura vemos que es muy grande, es muy larga las porcentajes de retratamientos, principalmente en los tratamientos hechos con los láseres más antiguos. Si vemos para hipocorrección tenemos como unos 5.5% a 59% hasta en la literatura con los más antiguos. Y para hipercorrecciones tenemos 1.6 a 20% en la literatura. Pero cuando miramos los láseres más nuevos, vemos como que se cae hasta, disminuye hasta 0.9%. Entonces, los láseres más nuevos, estas hipercorrecciones o los retratamientos son muy más chiquitos. Entonces, cuando hablamos de hipocorrecciones o hipercorrecciones, tenemos que esperar por lo menos 3 a 6 meses hasta la estabilización de la refracción para que podamos pensar en retratar estos pacientes. Y cuando vamos a pensar en retratamiento, tenemos que ver cuál es el estroma residual de estos pacientes, principalmente cuando estos pacientes se sometieron a una ANLASIK, porque como tenemos el flap, que ya nos perdió un poco de tejido, tenemos que ver el espesor que tenemos, el grosor que tenemos de tejido residual para ver si podemos hacer un retratamiento o no. Y cuando pensamos en este espesor, tenemos que ver si el espesor que tenemos ahora es más grande de 250 micrones, porque abajo de esto la chance de ectasia es mucho más grande. Y también para pensar en esto, si no sabemos, si no fueron nosotros que hicimos el tratamiento, tenemos que ver el visante o el VM, el OCT de córnea, para ver cuál es el residual que tenemos.